desarrollo integral del estudiante, fortaleciendo la creatividad y la expresión de las habilidades emocionales y sociales. Diversos estudios evidencian que la integración del arte en el aula mejora la atención, la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. En la contextualización de la problemática se centra que en el séptimo año de educación general básica de la unidad educativa predomina una metodología tradicional enfocada en la memorización y repetición de contenidos. Esta forma de enseñanza genera estudiantes pasivos y desmotivados, lo que afecta su participación en clase y su rendimiento académico. Buenas noches, mi nombre es Miriam. Formulación del problema. En el contexto escolar actual se observa una escasa integración de disciplinas artísticas como la música, el dibujo y el teatro dentro del currículo. Esta falta de presencia del arte tiene un impacto directo en la motivación del estudiante y su rendimiento académico. Cuando las expresiones artísticas no se incorporan, se limita el potencial creativo del interés por aprender. Manifestaciones del problema. Esta situación se manifiesta en varios aspectos críticos. Una baja creatividad en los estudiantes, quienes no se encuentran en espacios para expresarse libremente, una desconexión clara entre los contenidos escolares y los intereses personales del estudiante, el desarrollo emocional al no contar con herramientas artísticas que favorezcan la empatía y el trabajo colaborativo. El diagnóstico. Se hace evidente la necesidad de implementar metodologías innovadoras que integren el arte como un recurso pedagógico valioso. La música, el dibujo y el teatro no solo enriquecen el aprendizaje, sino que también fortalecen habilidades cognitivas, sociales y emocionales, convirtiéndose en una técnica efectiva del aprendizaje. Mi nombre es Juan Emuenala. La técnica utilizada fue la entrevista, aplicada a la docente de séptimo año de Educación General Básica, con el propósito de conocer su percepción sobre la motivación de los estudiantes, la integración en las artes en el aula y las dificultades existentes para su implementación. La docente señaló que la necesidad de incorporar actividades que fomenten la creatividad, la expresión emocional y la interacción social, el uso de los recursos artísticos como la música, el dibujo y el teatro, dinamizan un ambiente de aprendizaje propicio y aumentan la motivación en los estudiantes. En conclusión, la entrevista permite interpretar que la integración de las artes en el aula constituye una estrategia pedagógica eficaz para mejorar la motivación, la participación y el aprendizaje significativo de los estudiantes de educación básica. Además, la integración de las artes en el proceso educativo no solo contribuye a incrementar la motivación y el interés de los estudiantes, sino también favorece un aprendizaje más activo, participativo. Y la implementación efectiva requiere una planificación pedagógica. Con respecto al diagnóstico de la motivación y participación de los estudiantes, se aplicó una encuesta de escala Likert con 3 opciones a 32 niños del séptimo año. El instrumento permitió conocer su percepción sobre las tareas escolares y el uso de actividades artísticas como la música, el dibujo y el teatro para su aprendizaje. En cuanto a los resultados, por un lado se evidencia que gran parte de los estudiantes no se sienten plenamente motivados para realizar sus tareas y en muchos casos indican que las cumplen más por obligación que por el deseo de aprender, donde un grupo significativo indica que no las percibe como gratificantes, reflejando su desmotivación y desinterés. Del mismo modo, los resultados también demuestran una alta aceptación de los estudiantes hacia la incorporación de actividades artísticas. La mayoría manifiesta interés en el uso de la música, el teatro y el dibujo, señalando que estas estrategias incrementan su participación, creatividad y motivación, evidenciando su uso para crear ambientes dinámicos y significativos para los niños. Ahora bien, el proyecto se justifica por la necesidad de fortalecer su aprendizaje, al encontrar reflejada una baja implementación de estrategias artísticas pese a su alto potencial educativo. Integrar estos elementos permitirá dinamizar las clases, atender diversos estilos de aprendizaje, promover el desarrollo integral, cognitivo y socioemocional de los estudiantes. Buenas noches, Diana. El objetivo general fue diagnosticar el nivel de motivación y participación de los estudiantes en las actividades escolares
y conocer así la percepción de los docentes sobre el uso de las artes como la música, el dibujo y el teatro como estrategias para que ayuden a fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Como objetivos específicos, medir el nivel de motivación aplicando una encuesta a cada uno de los estudiantes. Identificar el interés por la incorporación de elementos artísticos y, por último, identificar la percepción de cada uno de los docentes con el uso de las artes que se les procesa a los estudiantes. Planificación y ejecución. La planificación del proyecto se organizó en varias fases, desde la preparación de los instrumentos, el acercamiento y solicitud de permiso en la institución, hasta el análisis de la información. Además, se estableció un cronograma de actividades que permitió cumplir el proyecto de manera ordenada y en el tiempo previsto. La evaluación de proyectos se articuló con las fases de planificación y ejecución. En la fase inicial se aplicó lo que es la evaluación diagnóstica mediante una encuesta y entrevistas, mientras que durante el proceso CD seguíamos con los avances. Finalmente, esta evaluación final permitió interpretar nuestros resultados a obtener. Además, los resultados obtenidos de esta investigación permitirá a futuro realizar investigaciones sobre cómo implementar estas estrategias artísticas en el aula para favorecer así la participación activa, el desarrollo creativo y socioemocional con el compromiso estudiantil, fortaleciendo así la comprensión y el autoestima. Finalmente, tenemos que este proyecto resalta la importancia del arte en la educación como una estrategia clave para el aprendizaje significativo, evidenciando así la necesidad de la innovación pedagógica y la proyección de esta aplicación en futuras prácticas docentes, promoviendo así una educación más dinámica e inclusiva. Gracias. Aurora les saluda, Magíster. Ok. Ya se terminó la exposición, ¿no? ¿Está ok? Ya. Sí. Ya. Entonces estamos ahí justo en el tiempo, A ver. Acá. Chile. Sí. A ver. Sí, Ya. A ver. ¿En dónde hicieron este estudio? ¿En una institución que, digamos, conocían? ¿Estaban haciendo práctica ahí? Y se habló también de hacer, digamos, este tipo de trabajo con entrevistas y encuestas, por lo que les pude entender, ¿no? Utilizaron la entrevista y realizaron encuestas. Ya. Eh, ¿Hacia dónde estuvo dirigido la entrevista y a quién le hicieron la encuesta? a ver. Se realizó en la unidad educativa 26 de septiembre, que está ubicada en la provincia de Santo Domingo, en Los Áchilas. La encuesta y la entrevista fue enfocado para ver cómo los estudiantes conocían esto de las artes y ver si se podría implementar estrategias artísticas y cómo esta apertura podía ayudar en la educación del educando, ya que, como habíamos mencionado, esta escuela trabajaba con metodologías tradicionales, es decir, no tenían una innovación. Entonces, en estas encuestas y entrevistas se evidenció eso, que los estudiantes estaban desmotivados, que ellos querían la implementación de las artes, ya que con esta implementación ellos decían que iban a tener un aprendizaje más enriquecedor a futuro, porque no lo contaban. Y la docente también se evidenció que carecía de estas capacitaciones porque no las conocía, y también mencionó que la institución no contaba con los recursos, pero no eran los adecuados para poder implementar a una cantidad amplia de estudiantes. Ok. Entonces, entrevistas a docentes y la encuesta se hicieron a estudiantes, ¿eso? Sí, se hizo a estudiantes del séptimo año paralelo A, igual un estudiante del mismo paralelo. Hay una docente. Ya, ok. Miriam, se habla, digamos, Sí, Magíster, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Eh, Se habla un poco de establecer una forma de aprendizaje a través del arte. ¿Cómo tú crees que impacta el arte en los estudiantes, por lo que ustedes pudieron
observar o de acuerdo al estudio que hicieron, ¿no? O que tenían como propuesta, de acuerdo al diagnóstico también. Claro, magíster. Bueno, a través de los resultados que nosotros obtuvimos y que esa institución carecía de estas implementaciones de la cual estamos hablando, los estudiantes sí se motivaron cuando se realizó la entrevista, la encuesta también. Así como docentes y estudiantes se motivaron, quisieron ellos poder tener esos recursos para poder aprender en un futuro, porque eso sí les va a beneficiar, les va a beneficiar porque no están en lo tradicional. Y ellos sí sería bueno que se adapten a las nuevas metodologías en un futuro. ¿Ya? Pero tú, de Porque acuerdo lo a tu percepción, tradicional a los estudiantes o sea, es algo tradicional que los estudiantes tienen y se desmotivan muy rápido, se aburren. entonces, digamos para cerrar la pregunta, tu percepción es que esto es para mejor, para que los estudiantes mejoren en su aprendizaje, por lo que puedo Claro, entender, sí, ¿no? sí. Ya. Eso les ayuda a mejorar el aprendizaje, favorezcan la empatía y formen trabajos colaborativos, trabajen en equipo. Ya, correcto. Juan, que Sí, tengo... le escucho, sí. magíster. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Tu percepción, digamos, de la estrategia que se utiliza en esta propuesta. Eh, tenemos, digamos, eh, el arte y el arte es un área bastante diversa. ¿Cómo tú ves, de acuerdo a lo que encontraron, básicamente en el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo tú ves el escenario para poder implementar este proyecto? Bueno, el arte siempre va a ser expresión de belleza, magíster. Entonces, aplicado en un centro educativo va a ser súper hermoso. Eh, de acuerdo al diagnóstico que hicimos, esta institución necesita implementar nuevos enfoques, ¿no? Artísticos, porque, digamos, con un concurso de dibujo se logra captar la atención de los estudiantes, no se motivan, entonces eh, se enriquecen ellos mismos y aprenden a colaborar, a trabajar activamente y a trabajar en equipo, magista. Ok. Ok. Lady, me falta Lady, después Diana, y creo que la última es Aurora. Lady, Dígame, magíster. de acuerdo a la escala de Likert, de acuerdo a lo que se obtuvo en la escala de Likert, ¿cuál fue digamos, la tendencia que hubo ahí? Eh, Ya. Bueno, en la escala de Likert primero se fue preguntando cómo se sentían los estudiantes ante las actividades que realizaban normalmente en su vida cotidiana. Estos demostraron que muchos estudiantes comentaron que no les interesaba, eran aburridas, eran poco dinámicas. Eso por un lado. Después hicieron preguntas específicamente en cada elemento, en la música, en el dibujo y en lo que es la dramatización. Todos los estudiantes, en su gran mayoría, indicaron que les gustaría integrar este tipo de actividades en su diario vivir. También se les hizo preguntas en cuanto a si el docente integra este tipo de actividades. Muchos respondieron que sí lo hacen, otros respondieron que a veces. Y esto se complementa con la información de la entrevista, ya que la docente también reconoce la importancia de este tipo de actividades artísticas para el desarrollo creativo, el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Pero como habíamos determinado, como se indicó, perdón, existen muchas limitantes, desde la administración, la carga administrativa, desde la falta de recursos, incluso desde el apoyo de administración. Entonces, todo esto se pudo obtener mediante la encuesta y la entrevista, que tanto estudiantes como docentes reconocen a estas actividades artísticas como beneficiosas para su aprendizaje, pero que de parte de los docentes y de la administración educativa existe mucha limitación. Eso, magíster. ok, ya. Ok, Diana, de acuerdo a las actividades que están proponiendo, ¿cuál es la más
la que tiene más peso, la que sería más, digamos, más beneficiosa, según lo que ustedes están proponiendo. Buenas noches, O magíster. son, Lo que es, o son todas, o son algunas, de acuerdo a al cronograma que ustedes proponen, ¿no? buenas noches, magíster. Nosotros lo que proponemos es implementar las artes, o sea, en las clases de los estudiantes. El arte, como lo dijo el compañero Marlon, el compañero, perdón, Juan, hacer un dibujo les atrae bastante la atención a los niños. En música, la música, sinceramente, ponerles hacer actividades y en las actividades incluir les llama totalmente la atención. Pero nosotros consideramos que agregar de todo un poco les trae beneficios a los estudiantes. No enfocarnos solo en una, sino en algunas actividades, que sería música, sería arte, sería dibujo, o sea, serían diferentes actividades, magíster. Porque a veces con solo una, Ujú. los estudiantes se aburren. En cambio, haciendo diversas actividades, a los estudiantes les llama más la atención. Ok, ok, Diana. Ahora, Aurora, y estamos en el límite. De acuerdo al seguimiento a la evaluación, ¿cuál sería esa evaluación que usted haría? Bueno, como dijimos, ¿no, Magister? Queremos implementar estrategias artísticas para futuras generaciones, obtener los resultados que queremos. Lo que queremos es implementar aquello para ver si hemos logrado el objetivo que nos planteamos en aquellos estudiantes, a ver si es que se motivaron por aprender aún más y así poder lograr lo que nos hemos implementado. Ya, pero la idea es la siguiente. Implementan, digamos, las actividades. Entonces, ¿cómo miden que esas actividades se están realizando? Esa es un poco la razón del seguimiento o de la evaluación que se va haciendo en un periodo de, digamos, de las actividades que ustedes están presentando. ¿Cómo medirían eso? Así como dijo Diana, que van a hacer distintas actividades en lo que es música, arte, dibujo, en todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo medirían esas actividades, los resultados de esas actividades? Se podría realizar evaluaciones donde veríamos el progresamiento de los alumnos. Asimismo, como dijo la compañera, actividades en efecto donde veríamos si realmente ellos lograron avanzar su aprendizaje mediante observaciones y evaluaciones, Observación. maestra. Ya, ok. Ya pues creo que ya los tres grupos ya expusieron. Entonces mañana estaríamos con los dos últimos. Y bueno, los que asistieron ya se dan cuenta de más o menos por dónde van las preguntas. Así que me parece que en esta jornada estuvo bien. No creo que viendo los trabajos también, porque mi parte también era ver y revisar el documento que entregaron. Ahora lo que uno contacta es cómo, digamos, entienden ustedes este trabajo, cada uno, cómo lo asume, digamos, qué es lo que se ha aprendido, qué es lo que no se ha aprendido, y por eso están las preguntas, ¿no? Ya, ok, muy bien, que tengan una buena noche, y si mañana, porque ya estamos pasados en 3 minutos, si hay alguna duda, al inicio me indican cualquier duda. Melissa, dime. Magister, buenas noches. ¿Esta nota de la exposición tal vez también va a la plataforma o va Sí, sumada con nota del sí, documento? ¿O sí. cómo? Sí, sí, las tres notas, la nota del documento que ya les puse, la autoevaluación y evaluación que ustedes se colocan, y esta nota va a la plataforma, las tres notas. Y de ahí se saca una ponderación y sale una nota total. Ya, gracias, Magister. Ya, ya pues, estimados compañeros estudiantes, mañana los vemos y prepárense los grupos que están para mañana. ¿Listo? Listo, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Magister. Buenas noches. Gracias, Magister. Buenas noches.